cordial saludo. En esta oportunidad vamos a abordar la temática del diseño de un compilador correspondiente a la materia de autómatas y compiladores. Los integrantes somos Keila Rivas, Josué Rivera, Daniel Molina, Rodrigo Valle y Daniel Medina. Antes de comenzar en sí con lo que es la temática, es necesario definir algunas diferencias clave para poder entender el resto de la presentación. Una de ellas es saber cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador, ya que ambos términos son bastante semejantes, son bastante similares y tienen funciones relativamente iguales, solo que se diferencian por una pequeña cosa, y es que por su lado el intérprete eh, lee todas las líneas de código escritas en lenguaje humano y estas se van traduciendo línea por línea y se van enviando al procesador así, línea por línea. Y por otro lado, el compilador lo que hace es leer todas las líneas de código escritas en el lenguaje de programación y se crea un archivo, y ese archivo es el que se ejecuta y se compila para que la máquina entienda el lenguaje de programación utilizado. Bien, partiendo de ahí, comenzamos con lo que es la evolución de los lenguajes de programación. Se dividen en muchas clases, pero hemos colocado las principales y las que han sido más determinantes a lo largo de la historia. Tenemos 5 de ellas, comenzando en 1940 con los lenguajes de bajo nivel, luego en 1950 los de alto nivel, en 1970 tenemos los orientados a objetos, después tenemos los lenguajes de scripting y por último tenemos la década o los lenguajes orientados a la web, nacieron o tuvo su auge más que todo en 1990. Cabe mencionar que estas son fechas iniciales, es decir, donde se comenzaron a ver estos lenguajes. No es que necesariamente solo en estas fechas hayan nacido o se hayan creado más lenguajes. Ahora bien, desglosando cada una de ellas, comenzamos con los lenguajes de bajo nivel. Y tenemos que los lenguajes de bajo nivel son lenguajes que están estrechamente vinculados a la arquitectura del hardware y requieren un conocimiento profundo de la máquina a programar. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que son los lenguajes más primitivos que podemos tener. Son los lenguajes donde se programaba directamente en contacto con el hardware y por tanto se tenía que tener un conocimiento bastante amplio sobre este. No era un lenguaje como bien amigable, no era bastante intuitivo, ya que se tenía que ser directamente en base a la necesidad, programar directamente en la máquina. Y en estos lenguajes máquina principalmente tenemos lo que son 3 clases. Una de ellas es el código binario, que es uno de los más conocidos y quizás es el único lenguaje que entiende la máquina y por tanto este se clasifica aquí. El lenguaje binario, si quisiéramos verlo a nivel de un autómata, podríamos entender que los ceros y los unos podrían verse como los símbolos que pertenecen a un lenguaje. En este caso el lenguaje es el binario. Y por su lado los ceros entendiéndose como nada y los unos entendiéndose como todo. Y en base a eso se programaba en base a la necesidad. Tenemos también el lenguaje máquina, que como su mismo nombre lo indica, se programaba directamente a nivel de hardware. Y por último, el lenguaje ensamblador, que en este es un poquito más complicado, más complejo que los otros, puesto que no son codificaciones directas en la máquina, sino que en su lugar es necesario convertir estas instrucciones al lenguaje que la máquina pueda entender y pueda comprender y en base a eso ejecutar las órdenes que serían programadas. Tenemos también los lenguajes de alto nivel. Esto, como lo mencionaba antes, nacieron en 1950, pero hasta la actualidad se siguen desarrollando y posiblemente sean los lenguajes más utilizados, ya que al mismo tiempo de que son de alto nivel, engloban otras áreas como los orientados a objetos, etcétera, que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, los lenguajes de alto nivel nacieron con el objetivo de ir más allá respecto a las limitaciones de los lenguajes de bajo nivel, permitiendo a los usuarios resolver problemas de una forma sencilla y rápida. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que la limitación principal que tenían los lenguajes de bajo nivel que vimos hace un momento era de que no era un lenguaje bastante amigable con el usuario. Se tenía que hacer directamente a cómo la máquina entendiera dicho lenguaje. Los lenguajes de alto nivel no.
El lenguaje de alto nivel ya es un código más amigable, más entendible al lenguaje humano, principalmente en inglés. Y ese código escrito por el humano en un lenguaje de programación, como lo vemos a la derecha, ya sea Python o C++, posteriormente se mandaba a la máquina por medio de un compilador o un intérprete, que es lo que veíamos en la parte introductoria. Entonces, la ventaja que nos daba ese lenguaje, que nos daban estos lenguajes, es que lo escribimos en un lenguaje entendible para el humano y después se puede convertir perfectamente a un lenguaje de máquina. Como lo vemos a la derecha, dos de sus grandes expositores son Python, C++, C++ que viene de la evolución de C, y en base a eso dio su evolución para el año de 1979. Como tercer punto tenemos los lenguajes orientados a objetos. Estos, como su mismo nombre lo indica, están diseñados para modelar conceptos del mundo real como objetos que tienen tanto atributos como métodos. Estos son los lenguajes que vinieron a revolucionar bastante porque pasamos de lo que es una programación procedimental, es decir, todo el código almacenado en un solo archivo, a poder modular lo que son estos tipos de aplicaciones en base a clases, objetos y todas estas funcionalidades que nos permitían tener un código más escalable, más legible y, y de igual forma, como lo menciona ahí, tenemos lo que son los atributos que en base a una clase, como bien sabemos, podemos declarar atributos o propiedades que van a ser propias de una clase, pero a su vez contaba también con características bastante llamativas como lo que es el polimorfismo, la herencia, o sea, cosas que nos permiten tener un código más escalable, más entendible y que sea mucho más versátil al momento de brindarle mantenimiento o añadir nuevas funcionalidades. Como lo vemos a la derecha, uno de sus principales exponentes es Java, el cual nació en 1995 y a día de hoy es uno de los lenguajes de programación más utilizados, ya que es multiplataforma prácticamente. Tenemos los lenguajes de scripting, los cuales son lenguajes de programación que se utilizan principalmente para automatizar tareas, manipular datos y controlar aplicaciones. Como observamos al lado derecho, tenemos lo que es uno de sus principales exponentes, el cual es el Bash Scripting, el cual vio la luz en los años de 1989 y como bien sabemos es un lenguaje que se utiliza solo a nivel de Linux y en base a la terminal, pero con eso se pueden lo que es procesar datos, automatizar tareas, entre otras cosas. Y por último tenemos lo que es la última década, la década de los lenguajes orientados a la web. Estos, como su mismo nombre lo indica, son tecnologías de programación diseñadas específicamente para el desarrollo de aplicaciones y sitios web. Esos lenguajes nos permiten crear contenido dinámico, interactivo y atractivo para los usuarios, siempre a nivel de la web. Estos lenguajes cabe mencionar que no solo sirven para mantener una mayor interacción con el usuario, sino que también se pueden hacer peticiones a nivel de servidor, a nivel de encapsulamiento de datos, todo a nivel orientado a la web. Y dos de los principales exponentes de esto es lo que es JavaScript y PHP. JavaScript por su lado nació en el año de 1995 y como bien sabemos es un lenguaje que nos permite interactuar más con el lado del cliente y crear interactividad con, con el usuario. Se pueden crear animaciones, se pueden crear eh, interacción de datos a través de los inputs, poder procesar esa información, todo a nivel del lado del cliente. Y por su lado, PHP es la parte más enfocada al backend, más que todo procesar estas solicitudes hechas en JavaScript para poder procesarlas y enviarlas a un servidor, realizar peticiones por medio del backend. Y con esto damos por finalizado lo que es la escala evolutiva que han tenido los lenguajes de programación desde su nacimiento hasta prácticamente la actualidad. Como lo dije al inicio, no es que se hayan dejado de crear lenguajes de programación en 1990, que fue donde aparecieron los lenguajes orientados a la web. No, sino que a día de hoy se siguen creando y sigue evolucionando lo que es esta,
ramas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos el caso de Kotlin, que es un lenguaje igual que cumple con todas las características que ya vimos, de ser amigable con el usuario, de ser orientado a objetos, de ser de alto nivel, etcétera, pero que se creó en el 2016. Tenemos el lado de Swift también, y así con muchos otros lenguajes de programación, pero nos damos cuenta de la escala que ha tenido, la evolución que ha tenido, como comenzar programando directamente en lenguajes prácticamente máquina a un lenguaje ya bastante entendible por el humano que puede ser fácilmente traducido al lenguaje máquina. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Méndez y voy a tocar el tema sobre lo que qué es un compilador. En este caso, un compilador se conoce como un programa ya diseñado, un software mediante el cual nosotros podemos traducir lo que es un lenguaje. En este caso podría ser un lenguaje de alto nivel, como un lenguaje de programación, ya sea puede ser C Sharp, puede ser JavaScript, puede ser Python, cualquiera de estos lenguajes, y lo podemos convertir a código que sea entendible por otro lenguaje, o en este caso, por una máquina. Entonces, un compilador básicamente es un traductor mediante el cual se ingresa un lenguaje y se puede obtener otro lenguaje aparte, que podría ser incluso más entendible bueno, es más entendible, por ejemplo, para una máquina. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la estructura general de un compilador, que básicamente está conformado por tres componentes. Tenemos aquí lo que es el código fuente. En este caso es el lenguaje fuente que estábamos hablando, que en este caso podría ser, por ejemplo, C Sharp, un programa diseñado en C Sharp de .NET. Tenemos el compilador, que en este caso viene siendo el programa o viene siendo el software que nos va a ayudar para poder traducir nuestro código fuente, poder traducirlo y, por ejemplo, como aquí lo estamos mencionando, poder llevarlo a una estructura o un lenguaje más entendible para una máquina o para una computadora. En este caso, este código máquina. También tenemos momentos importantes dentro de un compilador. Por ejemplo, tenemos el tiempo de construcción. El tiempo de construcción viene siendo cuando nosotros o cuando un usuario, un tercer usuario, está diseñando o estructurando cómo va a ser la parte del compilador o el software compilador. Por ejemplo, está definiendo cuál va a ser el lenguaje que va a poder traducir, cuál va a ser la tabla de símbolos, cuáles van a ser los diferentes elementos. O sea, todo lo que conviene todo lo que conlleva programar el compilador. Luego tenemos el tiempo de compilación, que es cuando un usuario ya ingresó lo que es un lenguaje fuente, pasa por el tiempo de compilación, que aquí se pueden llevar diferentes fases. Está la fase donde se revisa toda la sintaxis, toda la semántica del código, se valida los diferentes errores que, o excepciones que podrían llevarse a cabo. Después de eso pasa, lo vamos a ver más adelante, después de esto pasa por la etapa donde se hace la traducción de todos los símbolos, de todo el lenguaje. Y posteriormente tenemos el tiempo de ejecución, que viene siendo cuando el compilador ya devuelve el programa objeto, se conoce, que viene siendo el programa que ya se puede ejecutar en la computadora y que por ende ya puede recibir datos, ya puede hacerlo para lo que sea que se haya construido, ¿verdad? Entonces, esos serían los tres tiempos más importantes o tres momentos de la compilación. Luego aquí tengo un pequeño ejemplo, más o menos lo que ya les explicaba. Tenemos el código fuente. En este caso tenemos C Sharp, tenemos Visual Basic o cualquier lenguaje de .NET. Pasa por el tiempo de compilación, que .NET tiene diferentes compiladores. Luego, en este caso, en el caso de .NET, también en el caso de otros compiladores, lo que se genera aquí es como un código que viene siendo como una conexión entre el programa que hayamos diseñado en .NET y el código máquina. Viene siendo como un intermediario. Posteriormente, una vez tenemos ya el código intermedio, ya hoy sí, se genera lo que es el código nativo, que en este caso es el que ya se puede ejecutar
en el lenguaje máquina o en la computadora que lo deseamos instalar. Por ejemplo, aquí .NET es bastante un muy buen ejemplo de los compiladores porque, por ejemplo, .NET en muchos de sus lenguajes es multiplataforma. Entonces, en este caso, el proceso de compilación puede ser tanto para poder generar código que sea entendible para una máquina Windows, como para generar código que sea entendible para una máquina macOS, por ejemplo, o un Android, etcétera. Entonces, esto vendría siendo lo que es la estructura de un compilador. La parte del frontend y el backend de un compilador. Tenemos la fase de análisis y la fase de síntesis. La fase de análisis hace referencia al frontend, que el frontend se encarga de analizar el código fuente en un lenguaje fuente y genera un código intermedio. Entonces, el frontend es la parte principal que se encarga de los procesos iniciales para llevar a cabo la compilación. Las fases van a depender del lenguaje fuente en el que se está trabajando. Y el frontend o la fase de síntesis es la que se encarga de la generación de un código objetivo a partir de un código intermedio que nos lo ha dado el frontend. Es importante la parte del backend porque es la parte de la traducción del código fuente de alto nivel a un código máquina o código objetivo. Entonces, si estamos en el frontend, tenemos las diferentes etapas. Tenemos la etapa del análisis léxico. El análisis léxico identifica los tokens del código fuente. Entendamos por token a una secuencia de caracteres que forman una unidad significativa. De ahí, en consecuencia, tenemos el análisis sintáctico que se encarga de la estructura del código fuente. Y ahí vamos con la etapa del análisis semántico, que este va a verificar la corrección del código fuente. Y tenemos la etapa de la tabla de símbolos, que es una estructura que contiene un registro para identificar los símbolos que hayamos utilizado. Y ahí tenemos la generación del código intermedio que hablamos que es muy importante porque luego se traduce en la parte del backend, y en esta parte del código fuente, de la generación del código intermedio, representa el significado del código fuente manualmente, y de ahí vamos a verificar si se detectan algunos errores en esta parte del frontend, y se puede empezar a aplicar la optimización del código para evitar cualquier redundancia, aunque también esto se aborda en la parte del backend. Es decir, que el frontend es la parte del compilador que va a estar interactuando con el usuario y se va a encargar de analizar el código fuente y que se va a compilar y verificar que este sea válido, así como va a generar un árbol de derivación y va a llenar estos valores en la tabla de símbolos, que es una de las fases mencionadas. Entonces, ya en el backend también tenemos unas etapas que se van a seguir, y estas también van a depender del lenguaje en el que se esté trabajando. Dentro de los lenguajes de programación que son compilados tenemos C, C++, Objective, C y C#, ¿verdad? También tenemos otros como Pascal y Visual Basic. Pero en la parte del backend, si tenemos estas etapas, iniciamos por la optimización del código intermedio, que es muy importante que antes de generar un código objetivo se pueda realizar la optimización del código intermedio con la finalidad de tener una mejor eficiencia y un mayor rendimiento en el programa. De ahí en la etapa de la generación del código en tres direcciones intermedio o el código en tres direcciones, se utiliza una serie de instrucciones simples utilizando tres operaciones, como por ejemplo tenemos una variable X más una variable Y, y se va a estar almacenada en una variable Z, ¿verdad?
Entonces de ahí tenemos la asignación de recursos, que el backend se encarga de registrar de la CPU a las variables y los temporales utilizados en el código de 3 direcciones, y la asignación de registros es crítica para la generación del código, ya que esta va a afectar directamente al rendimiento que se tenga del programa. De ahí tenemos la creación del código máquina. El compilador genera un código máquina específico, implica que la traducción de las instrucciones del código intermedio se especifiquen a la CPU teniendo en cuenta la asignación de los registros y los otros detalles específicos de la arquitectura. De ahí tenemos la administración de las llamadas de las llamadas a las funciones, que esta etapa se va a encargar de gestionar los retornos de las funciones que vayamos a estar usando. Tenemos el control de etiquetas y saltos, que este es un proceso en la generación del código del compilador y va a optimizar los puntos de destino, saltos, condicionales y bucles, que se esté utilizando. Y finalmente tenemos la optimización, que como mencioné es muy importante, porque este tiene el objetivo de mejorar el rendimiento del código objeto, porque aquí ya entregamos un código objeto, y estas optimizaciones ayudan a que se reduzca el tiempo y haya una mayor eficiencia para que esté mejorando la arquitectura generada en el código, ¿verdad? Y esto ayuda en la arquitectura del CPU. Ya teniendo el frontend y el backend, podemos ver la integración de ambos. Tenemos el programa fuente y de ahí va el frontend. En el frontend tenemos las etapas antes mencionadas: análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, la tabla de símbolos y la generación del código intermedio. El código intermedio va a comunicarse con la parte del backend, y en manera resumida, en el backend vamos a tener en primera instancia la optimización del código intermedio, vamos a generar el código máquina o la generación del código objeto, y vamos a optimizar este código y estaríamos entregando el código objeto. Muy buenas, yo les estaré hablando en esta ocasión sobre la fase de la compilación. Como ya lo vimos anteriormente, los compiladores son programas de computadora que su función es traducir un lenguaje a otro. Prácticamente lo que hacen es que toma una entrada, un programa escrito en lenguaje fuente, y nos devuelve un programa equivalente escrito en lenguaje objeto. Pero mientras ocurre esos pasos desde el punto del lenguaje fuente que nos entra hasta el punto de salida, que es se le llama lenguaje objeto, ocurren una serie de fases, las cuales las tenemos acá, que serían estas 7, como podemos ver. La primera es analizador léxico, la segunda analizador sintáctico, tercera analizador semántico, cuarta generación y optimización de código intermedio, la quinta generación de código objeto, la sexta gestor de errores y la séptima administrador de tabla de símbolos. A continuación estaremos viendo de qué se trata cada una de estas fases por la que pasa el compilador. Comenzamos con el analizador léxico. Lo que hace el compilador en esta fase es prácticamente lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa las secuencias de caracteres en unidades con significados propios, componentes léxicos o tokens en inglés. Las palabras claves identificados, operadores, constantes numéricos, signos de puntuación como separadores y sentencias llaves para síntesis y entre muchas más. Son diversas clasificaciones de componentes léxicos. En análisis sintáctico
tenemos que lo que se hace en esta fase es determinar si la secuencia de componentes léxicos, o sea, el anterior, sigue la sintaxis del lenguaje y obtiene la estructura jerárquica del programa en forma de árbol, donde los nodos son las construcciones de alto nivel del lenguaje. Además, se determinan las relaciones estructurales entre los componentes léxicos. Esto es semejante a realizar el análisis gramatical sobre una fase del lenguaje natural. La estructura sintáctica la definiremos mediante la gramática independiente del contexto. Quiere decir que depende cómo sea el contexto, así será la estructura sintáctica de la gramática que ocuparemos. En el análisis, en la fase de análisis semántico, tenemos que aquí lo que se realiza son las comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico, que era lo que se hacía en el paso anterior. Hacemos las comparaciones sobre el árbol sintáctico para determinar el correcto significado del programa. Las tareas básicas a realizar son la verificación e inferencia de tipos en asignaciones y expresiones, la declaración de tipos de variables y funciones antes de un uso, el correcto uso de operadores, el ámbito de las variables y la correcta llamada de funciones. Prácticamente lo que hace es que revisa que esté bien declarada las estructuras que ocuparemos. También nos limitaremos el análisis semántico estético en tiempos de compilación, donde es necesario hacer uso de la tabla de símbolos como estructura de datos para almacenar información sobre los identificadores que van surgiendo a lo largo del programa. Prácticamente el análisis semántico suele agregar atributos como tipos de datos a la estructura del árbol semántico. Suele agregar atributos a la estructura. Continuando, tenemos estos últimos, que sería la generación y optimización del código intermedio. Lo que se trata de esta fase es que en la parte de la optimización consiste en la calibración del árbol sintáctico, en la calibración del árbol sintáctico, donde ya no aparece con construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya no estructurado, más fácil de traducir directamente al código ensamblado o máquina, compuesto de códigos de 3 direcciones. Cada instrucción tiene un operador y la dirección de dos operadores y un lugar donde guarda el resultado, también conocido como código intermediario o intermedio. De ahí tenemos la fase de generador de código objeto, que prácticamente toma como entrada la representación intermedia, que es lo del paso anterior, dice que lo toma y genera el código objeto. La optimización depende de la máquina. Es necesario conocer el conjunto de instrucciones, la representación de los datos, número o bytes, modos de direccionamiento, número y propósito de registro, jerarquía de memoria, encauzamientos, etc. Suele implementarse a mano y son complejos porque la generación de un buen código objeto requiere la consideración de muchos casos en particulares. Ya de ahí, este sería como el último, el que genera el código de objeto, que ya es la salida. Pero también tenemos a lo largo de esas fases que hemos visto anteriores, también va acompañando el gestor de errores y la administración de tablas de símbolos. Que lo que hace el gestor de errores es que detecta e informa de errores que producen
durante la fase de análisis. Debe generar mensajes significativos y reanudar la traducción. O sea que si algo no está funcionando correctamente, el gestor de errores lo que se encarga es que detecta el error y manda un mensajito diciendo en qué está el fallo. Eso es la tarea del gestor de errores. Y en la parte de administrador de tablas de símbolos, esto es una función esencial de un compilador. Es registrar los identificadores utilizando el programa fuente y reunir información sobre los distintos atributos de cada identificador. Estos atributos pueden proporcionar información sobre la memoria asignada en un identificador, su tipo, su ámbito, la parte del programa donde tiene validez y muchas cosas. Y en caso de nombres de procedimientos, cosas como el número y tipo de sus argumentos, el método de pasar cada argumento, por ejemplo, por referencia y el tipo que devuelve, si lo hay. A continuación mostraré como un mapa, un esquema de las fases que hemos venido tratando. Tenemos acá que entra como el código fuente. No, tenemos acá que entra como el programa fuente. De ahí tenemos el analizador léxico. Posteriormente pasa al analizador sintáctico. Después se va al analizador semántico. Una vez concluido el analizador semántico, va hacia el generador de código inmediato. De ahí lo que hace es que lo optimiza, pasa al optimizador de código y de ahí generador de código objeto. Y ya de allí lo que sale es el programa fuente. Pero a todas estas fases que vimos, que es la fase de un compilador, las acompañan tanto el gestor de errores, que si en alguna de estas fases pasa algo, el gestor de errores está encargado de notificarnos, al igual que el administrador de tablas o símbolos. Estas dos atributos, se podría decir, están al pendiente de de toda la fase de la compilación que lleva un compilador. Desde el principio, desde donde entra, están pendientes los dos hasta donde sale. Esto sería todo. Muchas gracias. Hablar de optimización de código implica hablar de cambios, y más en el contexto de compiladores y o intérpretes en el cual nos encontramos. Estos cambios, o para explicarlo de una forma más amplia, lo que es realmente la optimización de código, es hablar de eficiencia. Es decir, mejorar el rendimiento de nuestro código mediante la aplicación de transformaciones al mismo, dependiendo, bueno, en cualquier etapa de la ejecución o compilación, que bien puede ser desde nuestro código fuente, el código intermedio, o ya en la etapa del código objeto. Con el fin de lograr el objetivo para poder construir aplicaciones más robustas, lograr el objetivo de que sean más rápidas estas aplicaciones y que también utilicen menos recursos. Recursos como bien puede ser la memoria o el tiempo de CPU. De forma general, para que, como bien decimos, sea más rápido y sea más eficiente. Bien, pero ¿qué podemos hacer nosotros para optimizar nuestro código? Hemos incluido acá 4 estrategias que nos ayudarían y nos ayudan a optimizar nuestro código. El primero es la eliminación de redundancias. La eliminación de redundancias es básicamente no volver a calcular, o por poner un ejemplo, calcular u obtener un valor que ya tenemos en algún espacio de nuestra memoria o pila, o bien está asignado en algún registro.
esto de forma que no hagamos el cálculo y asignación de dos variables equivalentes. Luego tenemos tres que hemos nosotros incluido acá ejemplos para estas últimas tres, para explicar de una forma, de una mejor forma, solamente lo voy a mencionar, que son el reordenamiento de operadores, la optimización de bucles y la eliminación del código muerto. Bien, en la reordenación de operadores tenemos acá una de las cosas principales que podemos hacer para reordenar los operadores es también reducir las variables intermedias aplicando la reordenación de operadores. Tenemos acá tres imágenes. En la primera, en esta de acá, tenemos dos operaciones diferentes. La primera, que obviamente tienen, la única diferencia radica en el cambio, la asignación de operadores. Porque si podemos ver a grandes rasgos, va a obtener el mismo valor, pero nos aprovechamos de la propiedad asociativa de la suma. Y luego abajo tenemos la asignación mediante tuplas, que para explicarlo de una mejor forma nos vamos a ir directamente a cómo se realizan las operaciones con el árbol de operaciones, por la redundancia. En el lado de la izquierda tenemos la primera operación, que es A por B más C más D. Si vamos analizando la ejecución paso a paso, lo primero que se va a calcular es la multiplicación entre A por B y eso se va a asignar en una variable temporal. Luego tenemos el cálculo de la suma entre C más D, que va a utilizar otra variable temporal. Posteriormente, en una tercera variable temporal se va a asignar otra. Se va a asignar el cálculo entre la primera variable temporal y la segunda. Pero esto también podemos ver que con el reordenamiento de operadores podemos optimizarlo. De forma que en el lado de la derecha, únicamente aprovechándonos de la propiedad asociativa de la suma, podemos, lo primero que se hace es el cálculo del producto entre A por B. Eso se asigna en una variable, en una primera variable temporal. Luego tenemos el cálculo de la suma entre esa primera variable temporal más C y se asigna la misma variable temporal debido a la operación que se está realizando. Y luego se hace la suma entre esa misma variable temporal y D, debido también a la operación que estamos realizando. De forma de que optimizamos de esa forma la asignación, o sea, queda todo a nivel de operaciones entre registros y no estamos utilizando posiciones dentro de la pila y memoria. Esto se traduce en una aplicación más rápida y la utilización de menos recursos. Bueno, se hace más rápida porque obviamente es más fácil acceder a un registro que a una posición en memoria. Luego tenemos la optimización de bucles. La optimización de bucles, podemos mencionar algunas cosas que se deben evitar, que pueden ser bien los bucles anidados, y también se puede mencionar la ejecución repetitiva de funciones. Es decir, a menudo colocamos funciones dentro de bucles y en cada iteración se están ejecutando esas funciones, cuando lo ideal debería ser almacenar la ejecución de esa función y luego incluir ese valor obtenido en nuestro bucle, o hacer o sacar esa función dentro de nuestro bucle. Para explicarlo de una mejor forma y una forma gráfica, hemos incluido acá la explicación del bucle while y do while. En el lado de la izquierda tenemos el bucle original, el cual es la estructura del bucle while, donde primero, sin importar en la primera iteración, sin importar de que sea falsa o cierta la condición, la máquina la va a evaluar para determinar
si ejecuta el bloque de código o no. Pero siempre se va a evaluar una primera vez. Luego de esa primera vez, en caso de que sea cierta, ejecuta nuestro bucle while, nuestro bloque de código del bucle, y luego hace una segunda evaluación de la condición. Mientras que si aplicamos en una estructura de do while, tenemos un bucle más optimizado, donde primero se hace la ejecución de nuestro bloque, y luego hasta ejecutar ese bloque se hace la evaluación de la condición. Y aquí es donde se ve la principal diferencia, porque solo se hace una primera vez. Se hace una primera vez y en caso de que sea falsa o cierta, se va a ejecutar una segunda vez. Es decir, en el lado izquierdo tenemos un mínimo de 2 evaluaciones de la condición, mientras que en el lado derecho tenemos una única evaluación como mínimo. La eliminación de código muerto. La eliminación de código muerto es básicamente la identificación y detección de código inalcanzable. Para representarlo de una mejor forma, tenemos también acá una imagen donde al lado izquierdo tenemos un if con su condición. Dentro, en caso de que sea verdadero, tenemos un return de 10 y en caso de que sea falso, un return de 20. Fuera de nuestra estructura if tenemos un print y tenemos otro return. Pero ¿qué sucede? Si lo llevamos a una secuencia, a un diagrama donde podemos observar la secuencia de ejecución, nos damos cuenta de que el print y el último return nunca se van a ejecutar, porque siempre nuestra estructura if se encarga de darle fin a esa porción de código. De forma que podríamos eliminar esa parte de código y así optimizar nuestro código. Bien, en resumen, el diseño de un compilador es un campo que está en constante evolución y lo podemos saber porque los compiladores que utilizamos hoy en día no son los mismos que se utilizaban en los inicios de la informática, pero también juega un papel esencial en la creación de software. Esto debido a que es de principal importancia tener un buen compilador y entender cómo trabaja para nosotros como programadores, entender cómo se hace esa traducción del lenguaje humano a la traducción que entiende la máquina. Y eso se traduce en la construcción de aplicaciones más eficientes, que cumplan, obviamente, ya viéndolo de una parte de ingeniería de software, que cumplan realmente con sus requerimientos y propósitos. Bien, esa sería nuestra parte de la explicación de un diseño de compilador. Agradeciendo siempre por su atención, ingeniero. Muchas gracias.